Me llamo Fabricio Portelli y mi pasión es el vino. Soy periodista y vivo en Buenos Aires, la ciudad donde se consume la mayor cantidad de vino argentino. Por suerte nací en este país, donde la diversidad abunda y el Malbec se luce. Desde 1999 recorro viñedos y bodegas y descubro los personajes que hay detrás de cada etiqueta, los creadores de los aromas y sabores que disfrutamos en cada copa. Te invito al lado B, un viaje para conocer los secretos del vino. López es una de las pocas bodegas centenarias que quedan en nuestro país. La bodega sigue en manos de la familia fundadora y es Carlos López, junto a sus hijos Eduardo y Carlos, quien dirige esta verdadera gran bodega familiar argentina. Camino a la bodega, nos sorprende el corazón de General Gutiérrez, un lugar especial donde los López son tan protagonistas como sus vinos. Este terreno fue donado por familia López, o sea, por don José López Riva, y fundador de la bodega López. Y quien construyó y hizo todo esto fue don José Federico López, quien donó el terreno, y no solo el terreno parroquial, sino la plaza y todo el barrio que lleva el nombre de don José López Rivas. Está todo relacionado, ¿no? Porque el vino y la misa tienen su comunión, es por eso que yo creo que ellos también quisieron trabajarlo bajo la advocación de San José y protegidos por ellos por el trabajo. Por eso es San José Obrero, para proteger a todos sus trabajadores también. ¿Cómo es ese vino de misa? El vino de misa es un vino dulce que se prepara especialmente y de un color rojo sangre bien fuerte. ¿Y qué representa el vino para el catolicismo? Y el vino representa la sangre de Cristo. López es una de las bodegas más grandes y exitosas, equipada con última tecnología, pero conservando sus viejos y queridos toneles de roble, en donde descansan sus vinos en busca de ese carácter tan particular y reconocido como estilo López. Carlos López es enólogo y responsable de todos los vinos de la casa. Junto a su padre, hermanos y equipo técnico, se encarga de mantener el estilo en cada una de sus etiquetas. En 1868 vino mi bisabuelo, José López Riva, y se instauró, digamos, en Mendoza, después de muchos pasajes que él estuvo en diferentes lugares de la provincia, como en San Juan, y inició su primera elaboración justamente acá en la bodega en 1898, con vino como el vasquito, el vasco y el vasco viejo. Nace en 1898 su único hijo, José Federico López. Él empieza a estudiar abogacía y le interesa mucho la parte también vitivinícola, donde en el año 1921 inicia los vinos finos, casualmente de lo que estábamos hablando, y transcurre un tiempito donde más o menos la bodega se empieza a hacer un poquito más fuerte, y en 1937 hace la primera elaboración del Chateaubriand. Fue como el primer blend de alta gama, Exactamente. no solo de la bodega, sino también de la Argentina. Era un corte, digamos, a base de Cabernet, Merlot, Malbec, y tenía unas variedades también que hoy lo tipifican bastante bien, que es la variedad toscana. Toscana es una familia de Sangiovese o Lambrusco, y lo acompaña también el Pinot Noir. En porcentual es mucho más chiquito las dos variedades últimas que he nombrado. Evidentemente le fue muy bien al Chateaubriand y después, en 1956, nace el otro gran ícono de los blends argentinos. Arranca el rincón famoso tinto. Y bueno, pasando un poco la historia y haciéndose fuerte de a poquito en el mercado argentino, también se empezó a meter en el mercado en 1961 con el inicio de la cosecha, pero se salió a la venta en 1969, justamente el estirpe de hoy en día, el tinto Montgenot. Y al año siguiente nace lo que hoy siguen diciendo varias gente, Selección López. Quien construyó y hizo todo esto fue don José Federico López.
En 1868 vino mi bisabuelo, José López Riva. Y bueno, y él inició en ese momento con vino como el vasquito, el vasco y el vasco de Oro. Carmelo Panela es uno de los enólogos con más historia en nuestro país. Es el que más cosechas tiene elaborando uno de los vinos más aclamados, respetados y disfrutados por todos los argentinos desde hace décadas, el Montgenot. Don Federico López era un hombre que tenía también una pasión por la calidad de los vinos y siempre nos decía que no había que modificar y si en alguna oportunidad las apetencias comerciales hicieran querer cambiar algunos de los cortes, que nosotros no se lo permitiéramos. Una filosofía que la empresa la sigue manteniendo y que, en fin, me alegra que haya gente que lo reconozca. Un gran visionario. ¿Cómo nace este corte, Carmelo? Y bueno, este corte nace, ¿no es cierto?, de un blend donde predomina el Cabernet Sauvignon, de un 15 y un 18% de Merlot, y el resto un poquito de Malbec. Pero todas estas uvas provenientes, ¿no es cierto?, de fincas también ya de mucho tiempo, seleccionadas y elaboradas por el método tradicional. ¿Y cómo es ese método? Bueno, este método es un método, ¿no es cierto?, donde se busca de no macerar tanto tiempo los vinos, sino el tiempo necesario para obtener los aromas y el color deseado, pero que sea un vino que mantenga la armonía, que mantenga la suavidad. El secreto está en los toneles y en el tiempo. Y el vino en el tonel, a través del tiempo, va evolucionando y se va suavizando y va desarrollando los aromas terciarios, que son lo que hacen, lo que nosotros llamamos normalmente bouquet. Y que eso lo convierte al vino en un néctar. Y en un gran vino. En un gran vino. Y que no todos lo saben apreciar. Y del 100 años, o del 20 años, del Sí. 15 años, Sí. o del 115, Sí. ¿qué es lo que diferencia a un Montgenot del otro? Nosotros teníamos un profesor que decía que el vino a través del tiempo se podrían comparar con las notas musicales de un solfeo. Yo de música ni de solfeo entiendo nada, pero sí le puedo decir que él decía que se transformaba en una sinfonía y en una cosa que al último podía ser como una obra de los grandes artistas. Omar Panela, sobrino de Carmelo, trabaja hace tiempo en la bodega y nos revela cómo se elaboran los blends tradicionales. ¿Qué me serviste aquí en la copa? Ahí tenés Sangiovese, que es la base de uno de los vinos más tradicionales de la bodega, que es la marca Rincón Famoso. ¿Qué es un blend de? Sangiovese, Merlot y Malbec. ¿Qué es lo que buscas en este punto de elaboración del vino? Mira, este vino ya lleva fermentando 5 días sobre orujos y ahora lo vamos a descubar, o sea, a separarlo precisamente de los orujos. Como sabrá, el Sangiovese es una variedad de mediano cuerpo, los vinos que produce. Entonces, precisamente se recurre al blend para complementarlo con los caracteres de Merlot y Malbec, con sus cualidades. Una vez que termina la fermentación, ¿cómo sigue la vida del Rincón Famoso?
Bueno, una vez que ha terminado la fermentación de cada variedad, lógicamente las variedades las elaboramos en forma individual. Aproximadamente en octubre procedemos ya a filtrar los vinos nuevos. Después de ese proceso van un tiempo a tanques de inoxidable o pileta de hormigón. Y una vez que ha transcurrido unos 3 o 4 años, procedemos a hacer el corte y también se conserva en madera. ¿En vasijas de distintos tamaños? Sí, los toneles van desde los 5.000 litros a 20.000 litros. Y después, por ejemplo, para el Rincón Famoso, ¿cuánto tiempo pasa en tonel hasta que lo fraccionás? Mira, en tonel las variedades se añejan en forma individual también. Eso es variable, depende de la capacidad del tonel, pero aproximadamente unos 2 o 3 años. ¿Y después? Después se hace el blend y ya el blend en sí, una vez que lo realizás, no vuelve a madera. Bien. Porque allí viene el proceso de estabilización por frío y una vez que ya está estabilizado, ya está listo para hacer envase embotellado. O sea, en el caso de Rincón Famoso, ¿no tiene mucho tiempo de estiva en la bodega? ¿En botella? Mirá, nosotros normalmente lo dejamos 3 a 4 meses estivado antes de que salga el producto a la venta. Siempre un poco de complemento de la botella también ayuda a la armonía y la redondez del vino. El vino a través del tiempo podría ser como una obra de los grandes artistas. El blend en sí, una vez que lo realizás, no vuelve a madera. La clave de los vinos López no son solo los toneles de roble francés, sino el tiempo que descansan en ellos, en busca de texturas sedosas y sabores complejos. Cuidan las uvas, se traen con cuidado, se prensa y se fermenta con la mayor tecnología, pero ¿qué es lo que diferencia, que hace el estilo López? Fuera de la elaboración, que es la elaboración tradicional, lo que diferencia del resto de las bodegas es casualmente lo que estamos viendo acá, que son los toneles de volúmenes que oscilan entre 1.000 litros a 60.000 litros, que son vasijas de madera, de roble, que supuestamente el camino que atraviesan estas líneas de vino es muy importante porque ahí logramos la evolución, vamos haciendo la suavidad, el aterciopelado de los vinos nuestros, que logramos que sean tan amables y tan fáciles de tomar. Cada tamaño de tonel, cada tipo de vasija es para un vino determinado y a partir de eso son distintos los tiempos. Los tiempos, el que más tiempo necesitamos para que llegue a su punto óptimo es el Cabernet, que necesitamos como mínimo 4 años a 6 años, digamos, que atraviesa el tonel. También está el Merlot, que el Merlot, al ser más suave, necesita menos tiempo en la madera, que puede estar en el transcurso de los 2 a los 4 años. Y el Malbec, que le da un poco también la fruta, le está el transcurso también un poquito más que el Merlot, entre 3 a 5 años. Cuando piensan en una etiqueta en particular, por ejemplo, para celebrar el centenario, ¿no?, de la creación de la bodega, ¿cómo piensan ese vino? Parten de un vino que ya está elaborado, porque el Monseñor Centenario tiene 25 años. Pero ¿cómo nace un vino así? Bueno, ese vino fue seleccionado, degustado antes de armar la botella de 1,5 litros, parte de un Montgenot, como acá decís vos, de la cosecha 74, botella de 700. Original. Color verde clarito casi. Exactamente, esa botella de esmeralda. Y bueno, y lo que hicimos un corte de todas esas botellas, y una vez que hicimos el trasvase, hicimos el llenado correspondiente para hacer el centenario, que hoy lo estamos degustando y participando justamente con el estilo López, que realmente fue la tradición y lo que supuestamente mi abuelo como pionero
logró tener esta calidad que siempre hemos tratado de mantenerla, respetarla en función a lo que él nos marcó. Hablando de cortes, otra persona que le gustaban los vinos de corte y que era muy amigo de la casa y muy amigo de todos nosotros, Miguel Brasco. ¿Cómo nace este corte? Nació la idea de Miguel. Él quería hacer un vino con Shiraz y estaba buscando dentro del mercado que no se encontrara qué variedad podía hacer el matrimonio con ese Shiraz. ¿Y cuál eligió? Y eligió Merlot. Entonces el corte que se armó en su momento, la cosecha 2002, que fue el corte 279, que casualmente se encuentra en esta nave, el tonel que donde evolucionó y se marcó la tendencia que buscábamos para él. El corte era Shiraz 70% con Merlot 30%. Ahora, por más famoso que sea el Montgenot y por más que hay otros blends muy conocidos y muy populares en la bodega, hay uno que se distingue porque fue el primero, que es el que tenemos en la copa. Sí. Ese Chateauvieux también se elabora con uvas provenientes de una sola finca. No, acá lleva por lo menos 2 fincas. Acá tenés, pero son uvas propias de viñedos viejos. Sí, son más o menos oscilan de viñedos del año 1925, o sea que son plantas plantadas mínimo 70 años, porque se van renovando las plantas, sí, obviamente porque hay que hacer una restauración, pero bueno, son realmente viñedos muy antiguos, que si vamos a ver algunos viñedos, vamos a ver que el tronco en algunos casos son troncos muy viejos y por supuesto tenemos la misma renovación de la planta, que bueno, es natural porque tiene su evolución y tiene que cambiarse. ¿Qué sentís vos donde la industria vitivinícola argentina ha evolucionado tanto y a manos de esa evolución ha cambiado tanto y ustedes fueron los únicos en sostener sus convicciones y la visión de tus antepasados? En respeto a mi abuelo, a mi padre y a todas las generaciones venideras, la idea es seguir manteniendo ese estilo sin cambiarlo, porque en realidad es una moda. Si nosotros estamos cambiando permanentemente, perdemos de cierta forma el estirpe o la tradición como se formó ese vino. Pasan los años, la industria evoluciona y ellos se mantienen fieles a sus principios. Una familia noble que hace lo que le gusta y de la manera que más le gusta. Algo que la mayoría de los consumidores agradecemos. Hoy son los únicos referentes de los vinos tradicionales. Un estilo propio que se disfruta con todos los sentidos. Vinos que susurran aromas del tiempo, que acarician el paladar y que evocan siempre algún recuerdo memorable.